Todopoderoso. Grande tú eres, Dios. Aleluya. Tu sangre nos has redimido para nuestro Dios.
aleluya. Grande tú eres, Señor Jesús. Como título del tema, el Señor me ministraba y era referente al tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Amén. Ese es el título del tema, aprovechando bien el tiempo. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Acompáñenme a una pequeña oración para presentarnos ante el Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de predicar tu palabra a mí, Señor. Es un alto privilegio, es un gran honor, mi Dios, para mí estar en este lugar. Gracias, mi Señor, por haberme escogido para estos tiempos. Ayúdanos a desarrollar este tema, que sea para edificación de tu iglesia, mi Dios. Que solo sea para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Los niños que se mantengan quietos. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Amén. Dice en el libro de Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Si nos vamos al libro de Colosenses, lo que estén anotando, en el capítulo 4, versículo 5, dice algo similar. Y dice: andad sabiamente porque los de afuera, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. La palabra de Dios nos aconseja aprovechar bien el tiempo. Sabemos que muchas veces desperdiciamos el tiempo en muchas cosas. Estoy hablando... Aquí Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la gente del mundo. Sabemos perfectamente que la gente del mundo vive como si no se fuera a morir nunca. Viven en desórdenes, viven en diferentes áreas de su vida, pensando que nunca va a llegar el momento que van a entregarle cuentas al Señor. Amén. Pero estamos hablando en esos momentos referente a la iglesia, que de igual manera traemos los mismos hábitos del mundo a la iglesia y desperdiciamos el tiempo en cosas que no edifican, en cosas que no tienen provecho para la obra del Señor, en cosas que se pierde el tiempo, en contiendas, en tantas cosas, en chismes. Amén. Cuando nosotros en realidad somos llamados para hacer luz, para hacer sal de esta tierra. Y muchas veces nos extraviamos en los malos hábitos que venimos arrastrando desde el mundo y los traemos a la iglesia, y eso genera conflicto y atrasa en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Nos desenfocamos de tantas cosas, de tantos problemas, de tantas cosas que podemos culpar al enemigo, pero muchas veces son hábitos de las personas, son cosas que la gente no ha querido soltar, ¿verdad? Así que la palabra de Dios nos aconseja que seamos sabios, que seamos diligentes, para que aprovechemos bien el tiempo en la obra del Señor. En realidad, el tiempo en los tiempos que estamos viviendo ahora son cruciales y son difíciles. Amén. Más que nunca se están viendo tantas cosas. Proféticamente sabemos que la venida del Señor está a la puerta. No hay vuelta atrás. Eso va a suceder porque va a suceder. Amén.
Amén, amén. En Proverbios dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 1 al 15, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, Él se escuda a los que caminan rectamente. Es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos son sus caminos. Amén. Poderoso Dios. Nuevamente la palabra de Dios nos aconseja andar rectamente, a tener un temor reverente a Dios. Porque mucha gente cree, he escuchado mucha gente que dice: Diosito me cuida, Diosito está conmigo, yo tengo la protección de Dios. Y eso es lo que se les ha enseñado y eso es lo que ellos creen, haciendo las cosas como quieren hacerlas. Pero hay límites. Hay límites donde uno tiene que tomar decisiones y caminar rectamente ante la presencia de Dios. Hay temporadas donde nosotros vivimos una vida desordenada, vivíamos en el mundo lleno de muchas cosas. Pero en el momento que venimos a los pies de Cristo, las cosas tienen que cambiar. Todas las cosas son hechas nuevas. Nuestros hábitos tienen que cambiar. Nuestra forma de vivir tiene que cambiar. Nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Nuestro ejemplo, nuestro testimonio tiene que ser diferente. Porque la gente nos está viendo. Gloria a Dios. Amén. No podemos solamente predicar por las redes sociales, predicar y predicar y predicar, pero en nuestro diario vivir no hay una vida temerosa ante Dios. En el secreto ofendemos a Dios, en privado ofendemos a Dios. Internamente en nuestro corazón guardamos resentimientos, guardamos odio. No hemos aprendido a perdonar. Si ofendemos, no nos humillamos, no queremos reconocer que hemos ofendido. Eso es orgullo. Poderoso Dios. Eso es perder el tiempo. Eso no es aprovechar bien el tiempo. Lo he dicho anteriormente, yo me he equivocado en muchas cosas, pero siempre la palabra viene directamente y tratamos de corregir, de hacer cambios, de ir perfeccionando las cosas para que Dios se vaya glorificando en nuestra vida y sigamos creciendo y sigamos atendiendo la voz de Dios y el llamamiento que Él nos ha hecho. Para eso es su palabra. Es por eso que tenemos al Espíritu Santo, que Él nos redarguye y Él nos convence de pecado.
Amén. Poderoso Dios, aleluya. Podemos ver el ministerio de Jesús. Fueron 33 años que Jesús estuvo en esa tierra, desde su nacimiento hasta la crucifixión. Pero en realidad el ministerio de Jesús solamente fueron de 3 años y medio. Desde el momento que empezó su ministerio. Sabemos perfectamente que anteriormente, pues, tal vez ayudó a su padre en la carpintería, lo que redacta la palabra. Tal vez hacía muebles. Y aún así se escapaba y hablaba de la palabra, de niño, de joven. Pero en realidad el ministerio de Jesús, bíblicamente, fueron de 3 años y medio cuando Él empieza a discipular a los apóstoles, a los discípulos. Cuando empieza el recorrido, ¿verdad? Cuando Él empieza, en realidad, su ministerio. Pero Jesús sabía cuál era la asignación que el Padre le había dado. Jesús sabía por qué había venido a esta tierra y cuál era la asignación. Y Él no permitió que nada ni nadie lo desenfocara y lo sacara del propósito. El ejemplo nos dejó en todas las áreas. Amén. En el libro de Juan, capítulo 9, dice Jesús hablando: me es necesario hacer las obras que me envió. Me es necesario hacer las obras del que me envió, Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él sabía que iba a llegar el momento de que tenía que ir a la cruz. Él sabía que el tiempo lo tenía que aprovechar al máximo. Y tenía que predicar. Y tenía que enseñar. Y tenía que sanar. Y tenía que liberar. Instruyendo a 12 discípulos. Esa era la asignación de Jesús, que Él sabía que tenía que ejecutar para después ir a la cruz. Amén. En el libro de Lucas 4, Jesús hablando dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. El Evangelio lo redacta de esa forma. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicando en las sinagogas de Galilea, y predicaba en las sinagogas de Galilea, Aquí está redactando Lucas en los evangelios cómo las multitudes seguían a Jesús, cómo las multitudes querían detener a Jesús. Él se hubiese detenido en alguna ciudad porque la gente le aplaudía, la gente lo trató bien, miraron las señales, miraron las sanidades. La gente estaban impactados por lo que sucedía a través de los milagros y las señales que Jesús hacía. Y eso es bueno. Pero Jesús sabía que tenía una asignación que tenía que cumplir. Y la multitud no lo podía detener. Y hoy en día es diferente. Hoy en día la gente busca multitudes, pero no busca atender la asignación de parte de Dios. Hoy si hay alguien que lo sigue multitudes y
Y la multitud le aplaude, él ahí se queda estancado, ahí, tranquilo. Aunque la asignación de parte, si esa es la asignación que Dios te dio, eso es un gloria a Dios. Pero muchas veces nos quedamos en cuatro paredes porque ya la iglesia se llenó y estamos cómodos. Y nos quedamos quietos, nos quedamos cómodos. Porque ya ese límite o ya las sillas de la iglesia se llenaron y las finanzas de la iglesia están resueltas. Y detenemos el propósito de Dios. Y detenemos por lo que Dios nos ha llamado y nos ha ungido. El propósito de Dios es que vayamos, busquemos las personas que necesitan de la palabra, libertemos al cautivo, hagamos discípulos para que el evangelio sea expandido, para que los demás conozcan del poder de Dios. Esas son las asignaciones por las que Dios nos ha llamado. Y yo creo que a todos, en realidad es a todos. Todo aquel que Dios llama, lo llama con propósito. Pero muchas veces las multitudes y el aplauso de la gente nos pone cómodos. Muchas veces las cuatro paredes o nos enfocamos en construir un edificio, lo ponemos bonito, ponemos una oficina bonita o unos muebles bonitos con aire acondicionado y ahí nos acostamos a dormir. Jesús no era así. Jesús no quería detener a la multitud y él decía: es necesario hacer las obras del que me envió. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio. Es necesario que como hijos de Dios y como personas que hemos sido llamadas y hemos sido restauradas y hemos sido limpiados, es necesario que llevemos ese mensaje a las personas que todavía siguen perdidas. Es necesario que hagamos discípulos. Es necesario que dejemos las contiendas, las envidias, los celos ministeriales. Es necesario, porque cada quien tiene una asignación de parte de Dios. Te ponga de Dios donde te ponga, te recoloque Dios donde te recoloque. Tú tienes una asignación de la cual le vas a dar cuentas a Dios, no a otro pastor, no a un concilio, sino a Dios. Porque muchas veces vivimos dentro de una iglesia día y noche, vamos, participamos, vendemos pro templos, hacemos, deshacemos. Pero hay muchas personas dentro de la iglesia que no conocen para qué han sido llamados, cuál es la asignación de parte de Dios. Están esperando que un profeta venga y les diga así, 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 y todavía ponen en duda la palabra profética. Voy a esperar 2 años más, 3 años más que venga otro profeta y me confirme. Y como no lo convence el segundo profeta, dicen: voy a esperar que pasen otros 3 años más y que Dios mande a otro profeta y me confirme. Pero dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Entonces, cuando tú tienes hambre de Dios y tú sabes que has sido llamado con propósito, tú buscas que Dios te enseñe, te hable a través de sueños, a través de la oración, a través de la búsqueda. Muchas veces en el carro Dios nos ministra. Muchas veces en las cosas pequeñas Dios nos ministra.
Salmo 139. Dice la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos. O sea que tú no naciste por un error ni por una equivocación. O sea que tú no naciste solamente por nacer. Ya había algo sellado, ya había cosas escritas para tu vida en la eternidad. Poderoso Dios. Tú y yo hemos sido escogidos para estos tiempos, para predicar la palabra de Dios. Amén, amén. No tengas dudas, no digas, yo no me miro ahí, ¿será que Dios me escogió a mí? ¿Será que Dios va a hacer algo conmigo? Dios lo va a hacer, porque desde la eternidad, desde antes que tú nacieras, ya estaban escritas todas las cosas. Y Dios lo va a hacer en su tiempo, en su momento. Solo cree en Dios, honra a Dios, mantente firme en Dios, purifícate para Dios. Y verás cómo Dios empezará a usarte de gran forma. Séle fiel a Dios en las cosas pequeñas, para que Él te lleve a las cosas grandes. Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El Evangelio es poder de Dios. Así es. Para mí, el predicar la palabra de Dios y el atender el llamado es un alto honor, un gran privilegio para mí. Porque estamos haciendo cosas y tesoros en el cielo. Porque tiene que entender la humanidad, tiene que entender todo el mundo, tiene que entender todo pastor, todo concilio, que los tiempos van a pasar, que tu tiempo va a pasar, que no somos eternos en esta tierra, que si desperdiciaste el tiempo en cosas vanas, que si desperdiciaste el tiempo en cosas que no edifican, ya no vas a regresar el tiempo atrás. Pero si estás escuchando este mensaje, es el tiempo de hacer las cosas bien. Es el tiempo que hagamos las cosas bien para el Señor. Es el tiempo que nos dediquemos y nos enfoquemos a atender la asignación de parte de Dios como Dios quiere que hagamos. Aprovechar bien el tiempo. Es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros, para cada persona que Dios le permite predicar la palabra y enseñar. Para cada pastor que Dios le confía una obra. Las almas, la obra no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Lo que nosotros hagamos con esa obra, le vamos a dar cuentas a Dios. El tiempo que perdamos haciendo malas formaciones e inventando tantas cosas dentro de la iglesia, le vamos a dar cuenta a Dios. El tiempo que pierdas o el tiempo que perdamos buscando problemas con otras personas, de igual forma le vamos a dar cuenta a Dios, y va a ser tiempo que no se va a recuperar. Todo nuestro enfoque, toda nuestra fuerza, todo el enfoque, toda la fuerza tiene que estar puesta en la asignación que Dios nos ha dado. Y Dios no levanta pastores
para que descuiden las almas. Dios levanta pastores para que vayan por las almas. Amén. Santiago capítulo 4 dice la palabra de Dios, versículo 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas personas dicen, mañana me comprometo con la obra, mañana me comprometo con la iglesia, mañana? O me voy de la iglesia, disfruto un poco del mundo y luego regreso. O voy a la iglesia nada más los domingos para no sentirme culpable de lo que hago el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes. La palabra de Dios dice que nuestra vida ciertamente es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea que tu juventud se va a acabar. O sea que tus fuerzas se va a acabar. Así es la vida del hombre, como una neblina. Recordamos que Dios está en su trono y habita en la eternidad, pero el hombre no. Recuerdo una de las cosas que me decía mi esposa antes de que atendiéramos la obra, y me decía, ¿vas a esperar que llegue a una vejez donde ya no tenga fuerza ni siquiera para hacer un protemplo o cocinar? ¿Vamos a esperar llegar a una vejez para querer que Dios nos use predicación y nos lleve a otras naciones cuando ya la presión se nos baja arriba del avión? Porque se acabó el tiempo. Entonces es bueno atender la voz de Dios, porque Dios nos llama en el tiempo preciso. Y Él sabe lo que tenemos para dar y lo que vamos a rendir en el ministerio para alcanzar a otras personas. No importa el tiempo que tarde tu ministerio, no importa la magnitud o lo gigantesco que vaya a ser tu ministerio. Puede ser un ministerio de 100 personas, de 50 miembros, de 20 miembros, de 15 o de 10 miembros. Lo que importa es que atiendan la asignación de parte de Dios. Si esa es la asignación de parte de Dios, es un gloria a Dios. Si Dios te llama a multitudes, eso es un gloria a Dios. Lo importante es que atiendas la voz de Dios. No te afanes ni te agites por querer hacer cosas que Dios no te ha llamado a hacer. Simplemente mantente firme en la asignación que Dios ha puesto en tus manos y aprovecha bien el tiempo, caminando sabiamente, no retrocediendo, no dudando de tu llamado, predicando la palabra de Dios. Voy a decir esto porque esto pasó con uno de mis hermanos, el mayor. Dios lo llamó al pastorado a temprana edad, muy joven, allá en México. Se descuidó, lo que pasó, no sé a profundidad qué pasó, pero con el tiempo se viene a Estados Unidos y dejó el pastorado. Acá se apartó del Señor y trabajó durante 20 años.
20 años trabajó en Estados Unidos, hizo sus cositas, lo que sea, y se regresó para México después de 20 años. Ya con una edad avanzada, cansado y seco, sin presencia de Dios. Cuando la enfermedad llega a él quiere atender el llamado. Y se acerca a una iglesia y rápido le identificaron que tenía llamado pastoral o el Espíritu Santo dio testimonio y lo quisieron poner a pastorear una iglesia ya en su edad avanzada. Y ya no logró concretar el propósito en Dios conforme Dios lo había escrito, conforme Dios lo tenía asignado. Porque en medio de la pandemia él falleció. Pero lo que más me sorprende, yo sé que esto se está grabando, pero lo que más me sorprende es que dice mi hermana que cuando él estaba falleciendo, estaba agonizando, él quedó como en coma, ¿verdad? Pero cuando él estaba agonizando, se levantó en la cama y empezó a predicar, sentado. Y decía, miro multitud de gente. Y decía, wow, cuánta gente. Y él predicaba a esa multitud de gente. El Señor se lo llevó porque él se arrepintió, se puso a cuenta con el Señor. Y yo sé que el Señor lo tiene allá con él. Pero es un vivo ejemplo de que perdió el tiempo, que no supo aprovechar el tiempo. Buscando un sueño americano, perdió el sueño que Dios le había dado de que lo iba a llevar a naciones. No estoy diciendo que es malo venir a Estados Unidos, porque aquí estamos y es un país que nos ha bendecido. Lo que estoy diciendo es que tenemos que atender las asignaciones de Dios. No importa dónde Dios te llame, no importa dónde Dios te esté llamando, no importa la nacionalidad donde Dios te esté llamando, porque donde Dios te llame, ahí te va a bendecir, ahí te va a levantar, ahí te va a prosperar, ahí te va a honrar. Amén. Así que aprovechemos bien el tiempo, que los tiempos son malos y muy pronto estaremos ante la presencia de Dios y daremos cuenta del tiempo que malgastamos o del tiempo que aprovechamos. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar para entregar la palabra.